Bienvenidos a un nuevo episodio de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. En este episodio voy a hablar de los jardines para la terapia restaurativa, una inversión en bienestar y en salud mental. Me presento, soy Claudio Dorato y posiblemente mi voz te resulte familiar, como lo he dicho en otra oportunidad, porque desde hace 7 años llevo adelante el podcast Jardinería y Paisajismo. Pero en este espacio vas a encontrar algunos elementos de paisajismo, pero siempre enfocados a los jardines salutogénicos, es decir, a jardines que promueven la salud, por un lado física, por el otro emocional y también mental. Y ejemplo de ello es el tema de hoy de los jardines para la terapia restaurativa. Porque en la búsqueda de un jardín que sea a la vez un refugio, que ofrezca no solo la belleza sino también ese bienestar emocional y físico, las áreas verdes, pensadas para la terapia restaurativa, surgen en esa intersección de la naturaleza y la terapia. En un episodio anterior ya vimos algunas líneas generales como para tener un jardín terapéutico en el hogar. Hoy hablaré sobre los jardines restaurativos y la semana que viene avanzaré sobre los de rehabilitación. ¿Y qué es un jardín para la terapia restaurativa? Posiblemente sea esa la primera pregunta que tengo que responder. Un jardín para terapia restaurativa es un espacio que está meticulosamente diseñado para promover la interacción con la naturaleza y ofrecer beneficios terapéuticos a sus visitantes. Estos jardines se basan en el principio de que el contacto con el ambiente natural puede restaurar la mente, mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Entonces, combinamos elementos como plantas, el agua, caminos de paseo, porque todos estos fomentan la tranquilidad y la reflexión. Diferenciándonos de aquellos jardines, que veremos más adelante, los de rehabilitación, que se orientan a la recuperación física y a la rehabilitación de habilidades, sobre todo motoras. Si nos referimos a jardines de terapia restaurativa, tenemos que conocer que hay distintos tipos, pero que en realidad al momento de diseñar el nuestro vamos a hacer una combinación posiblemente de varios de ellos. Y esto dependerá también de sus usuarios, porque puede llegar a incluir algún tipo de actividad consideradas de rehabilitación. El primer tipo de jardín que quiero comentarte, y esta clasificación es bien arbitraria, los llamaremos jardines sensoriales, y están diseñados para estimular los 5 sentidos, porque estos jardines incorporan elementos como plantas aromáticas, texturas variadas, colores, sonidos, como por ejemplo el del agua o la posibilidad de escuchar el canto de los pájaros, y áreas que podríamos utilizar para degustar frutas o hierbas. Son especialmente útiles para personas con diferencias funcionales más bien del tipo psicológico, ya que los estímulos controlados pueden llegar a mejorar la concentración y la cognición. Los jardines aromáticos entonces pueden emplearse para estimular la memoria y evocar recuerdos en adultos mayores, tema que también hablaré más adelante y que se conoce como reminiscencia. El segundo tipo de jardín podríamos hablar de jardines de movilidad. Y están enfocados para promover la actividad física, y estos jardines cuentan con caminos accesibles y hay áreas de ejercicio suave, como también hay estaciones para estiramiento, para practicar actividades como el yoga o el tai chi, que promueven la flexibilidad, la fuerza y la conexión entre la mente y el cuerpo. Por eso hablamos de terapia restaurativa. Son ideales para adultos mayores, facilitando este ejercicio físico en un entorno natural y seguro. Y cuando este tipo de jardines están bien diferenciados, podemos recurrir a otro, los jardines de contemplación. Aquí hablamos de un diseño muy minimalista, tranquilo, suelen incluir también elementos como el agua que se hace omnipresente en los jardines terapéuticos. Podemos también colocar piedras grandes, plantas con colores suaves para minimizar las distracciones. Posiblemente esto que te estoy comentando te lleve a imaginar un jardín del tipo Zen, y la verdad que no está tan lejos de ese aspecto.
El objetivo entonces es crear un espacio de calma que invite a la meditación, a la reflexión. Es ideal para personas con estrés y aquellos que buscan o buscamos un escape del bullicio diario. En determinados entornos podrían incorporarse sesiones de meditación en grupo para favorecer esta atención plena, para propiciar esa reducción del estrés y promover la calma interior. Una categoría más que podríamos definir dentro de esta tipología de jardines y que te recuerdo es un poco arbitraria, la he ido armando yo, tiene que ver con los jardines de aprendizaje. Estos jardines están comúnmente integrados en entornos educativos o en comunitarios y sirven también como aulas al aire libre donde los visitantes pueden aprender sobre jardinería, sobre horticultura, conectando a las personas con la naturaleza, favoreciendo también la creatividad y la satisfacción personal. Esta tipología es valiosa para personas de todas las edades, proporcionando un contexto que es enriquecedor para la educación ambiental y para la interacción social. Recuerda que cuando estamos trabajando con las plantas, nuestra mente se relaja y comenzamos con esos procesos de reducción del estrés. De allí que estos jardines de aprendizaje están aquí incluidos. Y la quinta categoría que tengo armada también aquí es la de los jardines terapéuticos integrados, que combinan características de las tipologías anteriores para crear un espacio que sea inclusivo, que sea multifuncional y que atiendan las necesidades de una comunidad diversa. Estos jardines son diseñados considerando todos los parámetros de la accesibilidad universal, permitiendo que personas con diversas capacidades y necesidades disfruten y se beneficien del espacio. Y si hablamos de un jardín terapéutico, tenemos que tener presente que hay un profesional, un terapeuta ocupacional o un terapeuta hortícola al frente para poder ir llevando las actividades de forma coordinada con otro grupo de profesionales que desempeñan sus labores allí. Y si queremos pensar ya más en los elementos de diseño, en los elementos que se incorporan en el jardín y sus objetivos, podemos empezar hablando por los caminos sensoriales. Tanto su diseño por el trazado, más las diferentes texturas y materiales que podemos utilizar como piedra, madera, grava, arena. Cuando hablamos de los beneficios, mejora la propiocepción, es decir, que al caminar sobre estas diferentes texturas, el cerebro percibe esa información sobre la posición del cuerpo en el espacio, lo que va a favorecer la coordinación y el equilibrio. También nos permite reducir el estrés porque esa estimulación táctil puede tener un efecto calmante y relajante, disminuyendo los niveles de cortisol en nuestro cuerpo. También podemos hacer referencia a que aumenta la atención plena porque como uno se debe enfocar en las sensaciones táctiles, la mente se libera de pensamientos intrusivos y se promueve la presencia en el momento. Otro de los elementos a incorporar, del cual soy fanático, son las zonas de agua. Pequeños estanques o fuentes van a aportar un elemento natural calmante y relajante en el jardín. El sonido del agua que fluye o que cae crea una atmósfera serena que invita a la meditación y a la reflexión. En un episodio futuro te hablaré también de los iones negativos que se generan en las cascadas y los beneficios que traen de la mano. Pero, volviendo a lo que estamos hablando, podemos decir que reduce el estrés, este sonido del agua tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso, lo que puede ayudar a reducir también la ansiedad. Mejora la concentración porque este sonido rítmico del agua que fluye puede ayudar a mejorar la concentración y la atención. Promueve también la relajación muscular porque estar observando el agua en movimiento nos ayuda en muchos casos a distendernos, a relajar los músculos y a reducir esa tensión corporal que tenemos ahí almacenada posiblemente por el trabajo o por las preocupaciones diarias. También el sonido del agua y la presencia del agua aumenta esa sensación de bienestar que puede tener un efecto positivo en nuestro estado de ánimo y en la sensación esa general de bienestar. Cuando estamos teniendo por ahí espacios reducidos, podemos llegar a echar mano de los jardines verticales, porque van a permitir aprovechar este espacio vertical cultivando plantas
lo que lo convierte en una solución ideal para jardines, como te decía, de espacios limitados o para personas que tienen algún tipo de discapacidad funcional y de esta forma pueden tener acceso a las plantas sin la necesidad de estar inclinándose o arrodillándose. Además, traen beneficios aparejados como la mejora de la calidad del aire, porque van a estar purificando y eliminando toxinas, lo que crea un ambiente más saludable y agradable. Obviamente que nos ayudan a reducir el estrés, porque todas las plantas siempre tienen un efecto calmante o relajante en nuestro estado de ánimo, y con un jardín vertical también podemos llevarlo al interior del hogar. Por último, podemos hacer referencia que promueve también la creatividad, porque si utilizamos sistemas de jardines verticales con bolsillos, podemos ir haciendo una composición de plantas y eso nos ayuda a inspirar esa creatividad, ese pensamiento innovador. Podemos hacer modificaciones de manera muy sencilla a lo largo del tiempo, por lo tanto también nos permiten otro tipo de actividades o de estrategias como para conectarnos con la naturaleza. Y si el jardín es grande, podemos tener dentro de esos senderos espacios o áreas de descanso estratégicos. Aquí me refiero con bancos o sillas cómodas colocadas en puntos con vistas diseñadas para contemplar el jardín, invitando a la introspección y a ese descanso mental que tanto deseamos en estos tipos de jardines. Por lo tanto, estas áreas de descanso nos van a ayudar a promover esa relajación muscular, sentándonos en un lugar cómodo, nos va a permitir también que esa tensión corporal se disipe. Nos da un lugar que nos puede permitir una meditación, ya que estamos observando la naturaleza, escuchando el sonido del agua o el resto de los sonidos del jardín, y también nos puede ayudar a enfocar la mente y a promover que ese bullicio mental pase a un segundo plano. Con respecto a estas áreas de descanso, también en algunos casos nos ayudan a estimular la creatividad porque todo este entorno nos inspira y nos ayuda a trabajar con ese pensamiento reflexivo en aquel objetivo que tenemos que cumplir. Y pasar un tiempo en un espacio verde y tranquilo nos va a otorgar esa vitamina B o vitamina verde que ya hay médicos en el mundo que están recetándola para poder generar estos procesos de restauración, alejándonos de las pantallas que día a día bombardean nuestros ojos con luz azul y todo otro tipo de radiación que no viene hoy al caso en este episodio. Así es que, para finalizar, podemos decir que invertir en jardines para la terapia restaurativa, no solo en nuestro hogar, sino también en residencias o incluso en instituciones educativas, es una apuesta para la salud y para el bienestar, tanto el nuestro como el de todos los usuarios. Y siempre tenemos que considerar que estos espacios sean accesibles y que sean inclusivos para todos los posibles usuarios. Espero que este episodio te haya gustado. Te invito a compartirlo, te invito a dejar el comentario en la plataforma que nos estés escuchando, porque de esa forma también nos ayudas a que el algoritmo dentro del podcast nos haga llegar a más amantes de las plantas, de la naturaleza y de la jardinería y horticultura terapéutica. Nos encontramos dentro de 7 maravillosos días en contacto con las plantas y con la naturaleza. Hasta entonces y muchísimas gracias.